Ministro, ¿cuáles son los alcances? ¿Qué es lo que se ha determinado? ¿Cómo se va a pagar el doble aguinaldo, tanto para la empresa pública como para la empresa privada? Bueno, esta mañana en el gabinete hemos tenido un amplio debate respecto al tema del pago del doble aguinaldo. Se ha debatido ampliamente, hemos tomado 3 determinaciones. La primera es darles plazo a los privados hasta fines de marzo para que ellos puedan cumplir con el pago del doble aguinaldo. Ellos nos pidieron, bueno, en realidad nosotros les ofrecimos un plazo y eso es lo que estamos haciendo. El segundo tema pasa por incentivar un poco la industria nacional de destinar, digamos, este pago a la compra de los productos nacionales, y ahí hemos determinado que el 15% del doble aguinaldo se destine a la compra de productos nacionales. Y el tercer tema pasa por un efecto redistribuidor, en realidad, del doble aguinaldo, que nosotros siempre hemos considerado que es un elemento de redistribución del ingreso, que solamente reciban el doble aguinaldo a aquellas personas que tienen un salario debajo de los 15.000 bolivianos. Esto hace que, por ejemplo, el presidente, el vicepresidente, ministros, viceministros, asambleístas no reciban el doble aguinaldo, pero en el entendido de que esta es una medida redistribuidora, y lo que nosotros estamos buscando es favorecer a quienes menos ganan, ¿no? En el caso de las empresas privadas, el tope también es el mismo. Sí, es el 15.000 bolivianos. Justamente, como te decía, el tema es favorecer a quienes tienen menores salarios, y también en la empresa privada como en la pública el tope son los 15.000 bolivianos, ¿no? Bien. Sobre el 15% del doble aguinaldo que estaría destinado para la compra de insumos y producción nacional, ¿también aplica para quienes ganan el salario mínimo, por ejemplo? Ese es un punto importante. Aquellas personas que ganan salario mínimo se les va a pagar en efectivo la totalidad. La medida aplica para quienes ganan más que el salario mínimo, ¿no? Quienes ganan, por decirle, 3.000 o 5.000, ya es un 15% de ese monto, que sería su doble aguinaldo, va destinado para comprar algunos productos nacionales. ¿Se ha determinado qué tipo de productos van a estar dentro de la normativa? Bueno, en realidad eso es producción nacional, es nuestra industria. Tenemos un registro que se promueve Bolivia, donde están nuestras empresas pequeñas, micro, medianas y grandes empresas que están registradas en este listado, y ahí ellos son los que van a poder vender. Ahí tenemos desde alimentos, por ejemplo, azúcar, arroz, aceites, tenemos producción de zapatos, producción de chamarras. O sea, hay una amplia gama de productos a los que va a poder acceder la gente para que pueda utilizar este 15%, ¿no? ¿Y cómo se va a controlar ese 15%? Bueno, en realidad la forma de pago es a través de lo que comúnmente se llama una especie de billetera móvil. Lo que vamos a hacer es abonarles a cada persona de manera virtual el monto del 15% de su aguinaldo, y ellos, a través de su teléfono, de su dispositivo móvil, podrán ir a comprar a todo este listado de empresas que tenemos, y una vez que ellos vayan por un tema electrónico, se va a ir debitando de esta cuenta virtual a medida que vayan comprando, y se le va a ir abonando al productor, ¿no? ¿Cuál ha sido el motivo para poder tomar esa decisión por una parte y no pagar completamente el doble aguinaldo completo? Bueno, en realidad estamos pagándolo completo, claro, porque en efectivo, digamos, ¿no? Claro. En realidad la idea es que parte de este doble aguinaldo se garantice que vuelva a nuestra economía, ¿no? Nosotros teníamos la certeza de que gran parte del doble aguinaldo estaba en nuestra economía, pero queríamos favorecer principalmente a nuestros productores, incentivar la producción nacional, que yo creo que es un
un objetivo de todos los que habitamos en el país, de que nuestra industria tenga un desarrollo, porque eso también dinamiza nuestra economía y eso favorece a todos nosotros. Entonces, un poco la garantía de que una parte de un porcentaje, aunque mínimo, vuelva a nuestros productores y eso incentive también la producción, ¿no? Ahora, conociendo esta reglamentación, digamos, sobre el pago del doble aguinaldo, que señala un plazo para los privados hasta el mes de marzo, un tope de 15.000 bolivianos, un 15% en productos nacionales. Los microempresarios de la misma manera han ratificado su posición de que no están en condiciones de poder pagar el doble aguinaldo. ¿Van a pagar? ¿No van a pagar? ¿Qué va a pasar con este sector? Bueno, nosotros con los microempresarios hemos tenido reuniones. Uno de los los temas que se han tratado en estas reuniones era el plazo y también era el tema de que podamos destinar un cierto porcentaje del doble aguinaldo a la compra de productos nacionales. Entonces estos pequeños empresarios también se van a favorecer con la compra de productos nacionales y es un poco la idea, ¿no?, de que nuestras las pequeñas, vayan desarrollando y puedan también tener un nivel de ventas mayores en estas fechas, ¿no? Entonces, con esta ampliación, digamos, con esta flexibilización del pago del doble aguinaldo hasta el mes de marzo, los microempresarios, los micro y pequeños empresarios tendrían que pagar el doble aguinaldo. Sí, aquellos que tienen... Ese es el acuerdo. Claro, aquellos que tienen dependencia laboral, tengan empleados, porque no todas las micros tienen empleados. Hay algunas que son muy unipersonales. Aquellos que tengan empleados dependientes, ellos van a pagar. Y como te decía, el tema de darles un poco más de plazo, pero además darles la posibilidad de tener mayor dinámica productiva, les va a favorecer y les va a permitir pagar el doble aguinaldo, ¿no? Ahora, ministro, ¿cómo recibe la noticia la Central Obrera Boliviana? La posición de la Central Obrera Boliviana era que no van a permitir que se pague el doble aguinaldo en especies o en productos nacionales. Querían el aguinaldo completo en efectivo y hasta el 31 del mes de diciembre. Bueno, en realidad, a ver, nosotros nos hemos reunido con ellos y les hemos ido explicando cuáles son los alcances de estas medidas. Creemos que yo por lo menos pienso que no debería haber algún boliviano que sea reacio a favorecer a nuestra propia industria. Entonces nosotros confiamos que ellos van a entender. Ahora, ha habido mucha mala información, si vale el término, porque muchos pensaban que el pago, digamos, en especies, como se llamó en algún momento, era, digamos, que el productor de zapatos les iba a pagar con zapatos a sus empleados, ¿no? Entonces, pero en realidad cuando se les explica que no, que lo que se está haciendo es solamente abonarles una parte del doble aguinaldo en una cuenta y que ellos van a poder elegir en un abanico de posibilidades, creo que la cosa cambia, porque, digamos, mañana uno va a poder comprar arroz, va a comprar harina, va a poder comprar, no sé, aceite, va a poder comprar zapatos para los hijos. Entonces, yo creo que son gastos normales que siempre se los hace, además, ¿no? Entonces, un poco la lógica va cambiando y por eso es que nosotros estamos esperanzados que ellos también entiendan cuál es la lógica de destinar una parte de ese aguinaldo a los productos nacionales y que entiendan que esto está destinado justamente a favorecer al trabajador boliviano, porque parte de la COP también son los fabriles o son también los que dependen de los microempresarios y también los vamos a favorecer a ellos, ¿no? En el caso de los empresarios bueno, han planteado, por ejemplo, la Cámara de Comercio ha planteado directamente que no están de acuerdo con el doble aguinaldo. Han manifestado que es una medida más política que económica y que desfavorece porque el crecimiento del país no es igual para todos los sectores. Me han dado una serie de explicaciones a propósito del tema, pero ellos han ratificado de que no están de acuerdo, digamos, con el pago de doble aguinaldo. ¿Cómo han recibido la noticia? Bueno, creo que ha habido un pronunciamiento hoy día de los empresarios. En realidad el pago del doble aguinaldo está vigente desde el año 2014. No es que es una coyuntura política y hemos sacado un decreto para favorecer o para ganar votos, sino que este decreto ya está vigente desde el 2014. Se han pagado 2 años, han habido años en los que ellos no han pagado tampoco. O sea, la idea de esto es que cuando el indicador da que se tiene que pagar, se paga. Cuando
cuando no da, no se paga, y en 2 años ellos no han pagado tampoco doble aguinaldo. Porque no hemos crecido lo suficiente. Que no hemos crecido lo suficiente, y en ese momento nosotros no hemos dicho no, que pague un sector que ha crecido más que los otros, porque al final el indicador es general, y nosotros no hemos dicho, bueno, porque ellos dicen no, hay un sector que ha crecido más que el otro. En ese momento también podríamos haber dicho no, entonces que pague un sector más, este sector que pague, este sector que no pague. Esa no es la idea, porque hay un decreto, y la idea es que se pague cuando se gatilla el doble aguinaldo. Entonces, yo la verdad creo que el empresariado, desde que se ha promulgado el decreto del doble aguinaldo, nunca ha estado de acuerdo, porque es nomás que obligarles a que compartan parte de sus ganancias con sus dependientes. Entonces siempre van a poner toda clase de argumentos rechazando la medida. Pero bueno, o sea, yo creo que al final del día lo que tiene que hacer el empresario es nomás compartir con quien es la fuerza laboral de su actividad económica, ¿no? ¿Por qué se puso un tope de 15.000 bolivianos para el pago del doble aguinaldo, y por qué no estarían en la obligación de recibir quienes reciban o ganen un poco más? Bueno, a ver, en realidad nos remontaremos un poco a la historia del pago del doble aguinaldo. La última vez que se pagó el doble aguinaldo también se generó una suerte también una disminución o un sector de los trabajadores que no recibieron el segundo aguinaldo, que era, digamos, la parte de confianza o la parte ejecutiva de las empresas. Cuando nosotros veíamos ese tema, ¿qué es lo que pasaba, digamos, con los empresarios? Que mañana, por no pagar, digamos, el doble aguinaldo, te nombraban un mes antes gerente, te nombraban subgerente, de pronto su planta gerencial había aumentado, todo por no pagar el doble aguinaldo. ¿Y eso era por qué? Porque tenías el condicionado el pago del segundo aguinaldo al puesto mismo, más que al nivel salarial. Entonces, lo que hemos dicho ahora es que la mejor forma de controlar y que no se evada, digamos, el pago del doble aguinaldo y que favorezca a quienes menos ganan es establecer un monto de salarial. Por eso un monto tope, y por eso es que se ha determinado estos 15.000 bolivianos, para que todos los que están abajo, que son los que tienen menores salarios y tienen, digamos, ingresos medios, puedan recibir el doble aguinaldo. Más o menos, si nosotros vemos la masa salarial, tenemos un 90% de los trabajadores que van a recibir el doble aguinaldo, y un 10% que, digamos, es este personal de confianza que no va a acceder al doble aguinaldo, ¿no? ¿Quién propone la flexibilización del pago del doble aguinaldo hasta el mes de marzo? ¿Lo propone el gobierno? ¿Es un pedido de los empresarios, de los trabajadores de la COP? Bueno, en realidad cuando empezamos el tema de las negociaciones o cuando se gatilla en realidad el doble aguinaldo, es cuando los empresarios empiezan a mostrar sus preocupaciones, porque ellos decían el mes de diciembre tenemos un flujo muy grande que pagar. Ellos pagaban, digamos, el sueldo de noviembre, que lo pagan a comienzos de diciembre, pagan el sueldo de diciembre a finales de diciembre o comienzos de enero, tienen un aguinaldo, y con el doble aguinaldo tenían 4 salarios. Hay las empresas industriales que incluso pueden pagar hasta 5 salarios. Entonces ellos decían que era mucho desembolso de efectivo en un solo mes. Entonces ahí es donde ellos tenían ciertos reparos por el mes en que se pagaban. Los empresarios. Los empresarios. Entonces, en base a eso, nosotros en una reunión que tuvimos en Cochabamba les ofrecimos flexibilizar o ampliar el plazo para que este flujo de efectivo que tenían que desembolsar en diciembre, una parte lo tengan que desembolsar hasta marzo. Y ahí es donde nosotros les proponemos el flexibilizar, que ya lo hemos hecho también anteriormente, hasta el pago, hasta fines de marzo, ¿no? Bien, queda claro. Bueno, el primer aguinaldo se paga hasta el día 20 de diciembre, el primer aguinaldo. El segundo aguinaldo, a quienes les corresponde hasta el último día del mes de marzo. El último día hábil del mes de marzo, en el caso privado, ¿no? El caso privado. Claro, porque en el sector público nosotros vamos a desembolsar hasta fin de mes, vamos a desembolsar también el segundo aguinaldo, ¿no? Bien.
¿Qué cantidad de recursos económicos en dinero se cuesta pagar el doble aguinaldo? Bueno, en el sector público estamos hablando casi de 2.400 millones de bolivianos. El sector privado debe andar con unos 3.500 más o menos. Estamos hablando que la inyección de dinero por el segundo aguinaldo está entre 6.000 millones de bolivianos, ¿no? ¿Qué significa esa inyección de efectivo a la economía del país? Bueno, es un dinamizador muy importante, porque ese también es bien, es clave ver qué es lo que se hace con el segundo aguinaldo. Nosotros hemos hecho una encuesta y teníamos que más o menos entre el 60 y 70% de ese dinero va a dinamizar la economía interna. O sea, la gente gasta. Entre gasto, entre ahorro, pago de deudas, que van favoreciendo o generando una dinámica interna. Estamos hablando de un 70%. Claro, hay gente que, por ejemplo, compra productos importados, hay gente que viaja, y eso, digamos, no favorece tanto a la economía como el tema dinamizador interno. Entonces, más o menos es como que estaríamos ahorita inyectando a nuestra economía unos 4.200 millones de bolivianos, ¿no? Pero eso permite que se mueva la economía. Claro, eso es lo que se llama un círculo virtuoso, porque el que gasta lo que hace es darle más actividad al productor, el productor tiene mejores ingresos, le da trabajo, genera trabajo y este genera consumo nuevamente, ¿no? ¿Y esto no genera inflación? En realidad sí, ese es un tema bien importante, porque cuando se generó el primer pago, el 2014, del doble aguinaldo, todo el mundo decía, este es un efecto inflacionario, pero en realidad los meses siguientes a los pagos de los dobles aguinaldos son los meses cuando menos inflación hemos tenido, porque hay mucha gente, por ejemplo, que agarra el doble aguinaldo y lo guarda porque sabe que, por ejemplo, en febrero va a tener un gasto grande con el tema de los colegios. Entonces no es que porque tengas un segundo aguinaldo vas a comprar, no sé, más arroz o vas a comprar más regalos para tus hijos. No, el segundo aguinaldo es un ingreso extra que o lo destinas o lo guardas para los gastos en el siguiente año, o lo destinas para el ahorro o para pagar deudas. Entonces no genera estas presiones inflacionarias de, por ejemplo, un incremento salarial donde tienes más plata y todos los precios suben porque sabes que hay un poco más de plata en la economía, ¿no? Y eso, a propósito, ¿cómo se han mantenido los índices de inflación de este último mes de diciembre? ¿Cómo cerraríamos el año, ¿no? ¿Con qué índice de inflacionario cerraríamos el año? Toda vez que cuando se hace el anuncio de esta medida, ya empiezan a subir algunos productos de la canasta familiar. Bueno, ahorita la inflación a 12 meses estamos con 1,27%, es más baja que el año pasado. Y nosotros prevemos cerrar cerca a 2 o tal vez un poquito más de 2%, que eso es una inflación, creo, de las más bajas que hemos tenido en los últimos 12 años. Entonces, no existe, digamos, este efecto inflacionario que todo el mundo dice porque va a venir el segundo aguinaldo, todo sube. No, en realidad que hay una competencia en la oferta, pero mucha gente sabe que no es porque tengas más plata vas a gastar más. O sea, hay un efecto de ahorro en la gente, ¿no? Un efecto de ahorro, sin duda. ¿Qué va a pasar con el porcentaje del incremento salarial para el próximo año? Bueno, estamos esperando cuánto vamos a cerrar la inflación. Vamos a ver cuál es, en función de eso, siempre vamos a darle un porcentaje por encima de inflación de incremento salarial. Todo depende cómo venga cuánto cerremos este año la inflación, ¿no? ¿Cómo se prevé nuestra economía? Ya para ir cerrando, porque ya vamos aprovechando la presencia del ministro de Economía. Se habla mucho del tipo de cambio. El tipo de cambio, ¿va a ser necesario modificarlo, moverlo, el tipo de cambio para la próxima gestión? Bueno, hoy día en la mañana justamente estaba presentando el presupuesto general del Estado en la Asamblea, y una de las preguntas era esta del tipo de cambio. Y ahí hay que ser muy prudentes en lo que pasa, porque el tipo de cambio antiguamente o hace unos años se había convertido en un efecto de competitividad. ¿Qué quiere decir esto? Que, digamos, si yo quería que mañana que mis productos sean más baratos, devaluaba el tipo de cambio y obviamente mis productos bajaban de precio respecto al dólar.
Entonces, cuando vienen las crisis financieras, todos los países empiezan a mover sus tipos de cambio y nosotros empezamos a mantenerlo estable. Entonces, si nosotros miramos la historia o vemos qué hacen nuestros vecinos, vemos Chile, vemos Perú, vemos la Argentina, vemos Brasil, que ellos empiezan a devaluar, apreciar, devaluar, apreciar, devaluar, apreciar, y al final del día hemos llegado al mismo punto todos, nosotros con una estabilidad y ellos con unas oscilaciones muy grandes. Entonces, ¿qué es lo que nos ha enseñado estos últimos años? Que la competitividad no viene apareada o de la mano de una devaluación o una apreciación, sino que la competitividad tiene que venir de una mejora en tu productividad, en tu producción. Y el tipo de cambio hay que ser muy cautos para ver si lo mueves o no lo mueves. Porque como te digo, vos ves los países vecinos y siguen moviendo su tipo de cambio y no por eso se venden más, claro, sino van a vender más cuando lo ofrezcas lo que el mercado necesita y en la calidad que necesita, ¿no? ¿Qué pasa con las divisas, con la divisa estadounidense, con el dólar? ¿Hay dólares en las casas de cambio? Entiendo que las entidades financieras están vendiendo dólares. Las casas de cambio, sin embargo, hemos visto que algunas personas no han podido encontrar la divisa estadounidense. Lo que pasa es que hay cierta gente, y eso es bueno mencionarlo, hay cierta gente que busca que nuestra economía le vaya mal para tener réditos políticos, porque así nomás ese es el tema. Hace unos meses tuvimos una medida administrativa del Banco Central. El Banco Central, cuando se hace este impuesto hace unos años de la venta de moneda extranjera, había un impuesto a la venta, y se generan, para que no haya problemas de abastecimiento de dólares, se generan unas ventanillas en el Banco Central para que la gente, si no conseguía en los bancos, por no pagar el impuesto, vaya al Banco Central y lo compre ahí. Entonces, esas ventanillas se van manteniendo en el tiempo, el impuesto se elimina y esas ventanillas ya no tenían movimiento, ya nadie iba a comprar dólares al Banco Central porque podías comprar en cualquier banco, en cualquier casa de cambios. Entonces se decide cerrarla. Y de pronto esta gente que quiere buscar que la economía tenga turbulencia y demás, dice, no, ya no hay dólares, nadie quiere comprar, acaba de cerrar la ventanilla el Banco Central y empieza a querer hacer de este tema un problema muy grande. Mucha gente no le cree, la gran mayoría no cree lo que ellos dicen, pero además, ¿por qué? Porque van a los bancos y los bancos tenían dólares. Y se están vendiendo dólares. Y se está vendiendo y no hay problemas. Ahora, ¿qué pasa con las casas de cambio? Las casas de cambio son entidades que viven de vender y comprar dólares, pero de la oferta y la demanda. O sea, va a decir, yo te compro $100 a vos y le vendo $100 a otra persona que quiere comprar. Pero si vos no me vendes dólares, no tengo dólares para venderle a él. Entonces ahí es donde se genera, digamos, un poco estas escaseces que hay en las casas de cambio, porque la gente dice, no va a vender dólares y ellos no tenían los dólares, o porque había mucha gente que quería comprar dólares, fruto de esta mala información y demás. Y claro, ¿qué hacían algunos periódicos, alguna prensa? Decía, no hay dólares en las casas de cambio, ojo. Y la gente un poco decía, a ver, pero ya cuando iba al banco se daba cuenta que había los dólares suficientes y la medida o esta alarma que cierta gente quiso hacer no tuvo efecto, porque la gente vio que en los bancos había dólares normalmente, ¿no? Bien, ahí está la explicación, bueno, concreta. Hemos aprovechado de conversar con el ministro de Economía, Mario Guillén, sobre varios aspectos, principalmente el pago del doble aguinaldo, la modalidad, la excepción, diríamos la flexibilidad para el pago para la empresa privada. En el caso de la empresa pública se va a pagar hasta fin de año. Queremos agradecerle estos minutos, ministro, ha sido usted muy amable para informarle a la opinión pública de estos temas. A veces son un poco complicados, técnicos, pero ojalá que la gente lo haya entendido. No, gracias a ti. Y bueno, decirle a la gente que lo que estamos haciendo es un poco generar equilibrios entre lo que es el privado y lo que es el trabajador, para tener, digamos, una economía estable y que siga creciendo, ¿no? Yo le hubiera pedido, ministro, que nos paguen hasta fin de mes, pero bueno, ya está a la disposición. Está muy bien. Gracias, ministro. Ministro Mario Guillén, ministro de Economía, estuvo con nosotros esta noche en Que No Me Pierda. Naira, ¿qué le pareció? Bueno, importante entonces cada uno de los detalles.